¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos arrancando Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 13 grados la temperatura en Asunción. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Jorge Alberto, buenas noches a la gente que nos ve en directo aquí en Unicanal. Una noche que pareciera iba a ser un domingo más, pero no lo es. Ahí lo tienen a mi compañero revisando constantemente el teléfono. Estamos a minutos de una conferencia de prensa del canciller nacional, Luis Alberto Castiglioni Soria. ¿Qué va a decir Castiglioni? Aquí estamos... Hay especulaciones, ¿verdad? Especulando. Especulaciones. Yo quiero esperar porque ya enseguida vamos a estar concretamente a ver qué es lo que anuncia para que convoque a una conferencia de prensa ahora domingo, 21 horas en Burbu Villaroga, es porque algo importante obviamente lo va a anunciar. Algunos dicen que posible, hablan de renuncia, bueno, ¿verdad? Es lo que está instalado. Enseguida vamos a ver si va a pasar eso. Tema Itaipú. No, obviamente. Ese es el tema ineludible, está en la agenda. El presidente de la República tuvo que suspender el viaje que tenía previsto realizar a Turquía. Oficialmente comunicaron hoy que ese viaje quedó postergado. Castiglioni también estaba en una gira diplomática, lo convocaron para que vuelva de urgencia, llegó anoche de un viaje al exterior y ahora en esta conferencia de prensa que en instantes vamos a estar compartiendo con ustedes. A ver, quiero agregar algunos detalles, Jorge, y audiencia, de cómo este entramado que es binacional, paraguayo-brasileño, también está teniendo repercusiones en la prensa internacional. Como nunca antes, el diario Clarín hoy le da un destaque. Me gustaría, por favor, si tenés la info allí, leerla un poco para la gente, porque me parece que también es una noticia, no sé si catastrófica, pero... hace tambalear al gobierno de Abdo, algo así, dice Clarín. Hace una hora aproximadamente el diario Clarín de la Argentina, eso estábamos hablando recién fuera del aire, en este medio de comunicación, los argentinos en sí deciden también darle un destaque importante a la noticia. Paraguay, un acuerdo con Brasil pone contra las cuerdas al presidente Mario Abdo a un año de haber asumido, se refiere al pacto secreto, habla la publicación también de Clarín, que se firmó en mayo, establece nuevas tarifas y mayor entrega de energía a su vecino. Y otra parte menciona que Mario Abdo Benítez sufre su mayor desgaste político desde que accediera a la presidencia hace un año como consecuencia de un acuerdo energético con Brasil que la oposición ha denunciado por su presunto carácter secreto y como una entrega de la soberanía nacional. Ahí estamos viendo parte de esta publicación, el diario argentino Clarín. Esto, como decías, tiene también ya rebote a nivel internacional. Bueno, este primer bloque podría tener esa interrupción obligada de ir hasta Burbu Villaroga, pero tenemos, hemos convocado probablemente a los más destacados para charlar en este primer bloque sobre la crisis del gobierno nacional con respecto al tema de Itaipú Ande Electrobras. Van a estar en este primer bloque el ingeniero Ángel María Recalde, ex director paraguayo de la entidad binacional Yacyretá, el ingeniero Jorge Ayala Kunzle, ex director paraguayo de la Itaipú binacional, y el ingeniero Guillermo López Flores, que es consultor del sector energético. Así que vamos a hablar con ellos, vamos a intentar desentramar esta cuestión. ¿Es una crisis severa esta? ¿Vale la pena esta crisis? Ese documento del 24 de mayo fue un documento secreto a espaldas de todos los paraguayos y repito, este desenlace político, jamás creímos que un domingo 28 de julio vamos a estar acá hablando de esta severa crisis del gobierno de Marito. Es así, también estamos en vivo y en directo a través de la 650M Radio 1, ya estamos con toda la audiencia de la 650. Arrancamos con nuestros invitados, Clarín. Arranquemos, y me gustaría presentarlo al ex director paraguayo de la Itaipú, el ingeniero Ayala Kunzle. Ingeniero, gracias por estar, buenas noches. Muchas gracias a ustedes, Clary, mi tocayo Jorge Torres, a la audiencia y a la ciudadanía toda, a quien me supongo que para ellos estamos hablando, para ellos ustedes están presentando este programa. Efectivamente, ingeniero Ayala Kunzle, precisamos de sus conocimientos como DGP, así le dicen ustedes, director general paraguayo de la Itaipú, acerca de este documento. ¿Qué opina usted del secretismo de este documento y el desenlace de ese secretismo y los detalles de ese breve documento firmado por los embajadores? Primero,
me place que utilices una terminología que es muy propia de Itaipú. Nosotros utilizamos eso. Y en la medida de la confianza de la gente con el director general paraguayo, la gente pasa a llamarle de DGP, ¿no es cierto? Y vos conocés eso porque hiciste parte también, integrante inclusive en un nivel importante en la Itaipú Nacional. Y espero que hayas traído muy buenos recuerdos porque es una entidad realmente fantástica, ¿no es cierto? En cuanto a la pregunta en sí, de qué es lo que yo pienso con respecto a esto que se dice secretismo, yo les pediría que ustedes consideren el perfil que hace que me supongo por eso me hayan invitado aquí. Yo me considero una persona eminentemente técnica, formada en el trabajo allá en el fondo desde 1980 en Itaipú, y que hice vida de usina, como le llamamos nosotros a la central hidroeléctrica, desde cuando empezaron a colocarse las primeras estructuras metálicas, ¿no es cierto?, hasta la conclusión de la misma. Y después, por una situación muy particular que ni siquiera yo había pensado, me han invitado a ocupar cargos de dirección administrativa, técnica, director administrativo, director técnico, director general y miembro del consejo. Pero eso ya fue una etapa posterior a mi trayectoria en Itaipú y no fue precisamente donde yo me sentía más a gusto, porque siempre dije, yo soy un hombre de campo. Y entonces no tengo ese perfil para entrar a analizar esta cuestión que me está diciendo. Quiero que me exoneren en eso porque realmente esta cuestión, este problema, y que no es menor, tiene dos aristas. Uno, que es el que más está causando repercusión, eso a lo que te has referido, y otro, el contenido, ¿no es cierto? El contenido es una cuestión que hace a una práctica que se viene llevando a cabo desde los primordios de la Itaipú, desde cuando ella entró en el proceso de operación comercial, que en ese caso la potencia contratada era algo que ineludiblemente constituía un factor demasiado importante a camino a la firma de los contratos, consecuentemente la tarifa y todos los elementos necesarios para la facturación de la entidad. Ingeniero, voy a insistir en algo para después hablar con los otros invitados. Esa energía contratada desde la primera turbina implica que cada año los técnicos de la ANDE y Eletrobras, propietarios de la Itaipú, se reúnen a negociar esta situación. Esto no es extraño, digamos, sí, lo que se negoció. Parcialmente cierto. ¿Por qué, ingeniero? Y lo cierto es el objeto, la definición de la potencia contratada, la cantidad de potencia a ser contratada por cada una de las entidades compradoras, que casualmente son las mismas entidades propietarias de la Itaipú. Pero no son los técnicos, son las representaciones al más elevado nivel de la ANDE y de la Eletrobras. Los técnicos están ahí cumpliendo instrucciones de sus respectivos presidentes, sumados a ya la clase técnica, que son los que operacionalizan las propuestas, ¿no es cierto? Entonces, es una definición al más elevado nivel de la ANDE y de la Eletrobras. Pero vamos a aclarar, esa es una decisión cuya preparación, cuya propuesta corre casi que exclusivamente por una de ellas apenas. Por una cuestión muy propia y que está inclusive inserta dentro de los documentos formales de Itaipú, llámese anexo C, que es parte del tratado, define que es la ANDE la que tiene que definir primero su potencia contratada, en razón de que hay una nota reversal que dice claramente que la Itaipú
debe disponibilizar una potencia para que sea adquirida por ambas entidades, ANDE y Electrobras, y que sea adquirida totalmente, de tal manera que la Itaipú pueda honrar todos sus compromisos, desde los compromisos propios para el funcionamiento de la misma, llámese recursos humanos, llámese gastos para operación, mantenimiento de la central y gastos de las cargas del anexo C. Y fundamentalmente el componente mayor, el pago del servicio de la deuda, amortización y cargas financieras. Entonces, la Itaipú necesita obligatoriamente vender toda la potencia que disponibiliza. Pero ¿qué teníamos nosotros en los comienzos de Itaipú? Dos entidades compradoras que tenían el derecho de adquirir y también la obligación, cada una de ellas el 50% de esa potencia contratada. Pero aquí mi colega y gran amigo, hay que decirlo, que nació, creció en la ANDE y llegó al nivel máximo de la misma. Nosotros, nuestra ANDE, en aquella oportunidad, cuando las primeras máquinas no tenían cómo comprar, sino apenas del orden de 2 o 3% de la mitad de la potencia disponibilizada. Entonces, hubo una de las primeras notas reversales donde se ecuacionó ese tema. ¿Y con qué solución? El Brasil dijo que toda aquella potencia que la ANDE no adquiera para su consumo propio, la misma deberá ser adquirida por la Electrobras en carácter obligatorio. En carácter obligatorio, lo digo yo, no dice el documento. De tal manera que ambas conjuntamente adquieran la totalidad de la potencia contratada, respetándose algunos límites en cuanto a energía que la propia Itaipú define mes a mes, en cuanto a cuánto porcentualmente de la energía que pueda producirse por esa potencia contratada es la que puede disponer, que depende de ciertas características operacionales, fundamentalmente el agua. Entonces, una vez que la ANDE defina su contrato y eso sea aceptado por la Electrobras, automáticamente, digo yo, por una simple operación aritmética y la más sencilla, la que se aprende ya en el segundo grado de la primaria, ya surge la potencia contratada de la Electrobras. Potencia disponibilizada, por ejemplo, actualmente, 12.135 megawatts, la ANDE dice 1.270, una resta, ahí está, Electrobras. No tiene ni siquiera cómo discutir, ya está compelida por esa nota reversal a que ella asuma totalmente ese valor. A ver, ingeniero, un ratito. Está ya nuestra compañera Claudia Aguilera desde Mburubicharoga. Entre paréntesis, recién esto nos pasaban imágenes. Hay una movilización de jóvenes que están realizando un escrache ahora mismo frente a la casa del canciller nacional, ingeniero Luis Alberto Castiglioni. Una importante cantidad de jóvenes que están arrojando papel higiénico, están gritando, están pidiendo la renuncia de Castiglioni ahora allí en el barrio Villa Aurelia, donde vive el actual canciller Luis Alberto Castiglioni. Está nuestra compañera Claudia Aguilera desde Mburubicharoga. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo, Jorge, también para Clary y para la teleaudiencia de Carao Cruz. Y ya estamos aquí en Mburubicharoga. Se anunció hace minutos nada más una conferencia de prensa del ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni. Va a ser de vocero él aquí. Y hay que mencionar de que él se encuentra ya acá reunido con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y los rumores dicen que supuestamente presentaría su renuncia. Eso lo vamos a confirmar más adelante. Hay que mencionar también de que él llegaba a esta medianoche al país luego de la gira que hizo por Líbano. Y la agenda internacional del Poder Ejecutivo incluía la visita a Turquía. Esto se postergó y vamos a ver cuáles son las novedades. Todo esto surge en torno a este acuerdo bilateral entre Paraguay y Brasil sobre la potencia contratada de la Itaipú binacional.
Bueno, Claudia, estamos enseguida contigo cuando apenas arranca esta conferencia de prensa convocada por el Canciller Nacional. Enseguida estamos contigo, Claudia. Muchas gracias. Bueno, ingeniero Ángel María Recalde, yo de tanto lo que se dijo, ¿cuándo empieza a hacerse esa diferencia entre energía adicional y energía garantizada? ¿A partir de qué año? Y ahí es donde me parece que también está el quid de la cuestión. ¿Por qué no metimos todo en uno nomás? ¿Por qué se hace esa diferencia entre garantizada y adicional? Sí, en realidad el experto va a explicar eso de acá, Jorge Ayala Cunle, ¿verdad? Porque fue mientras que él era director general paraguayo de Itaipú donde se llega a esa definición. Y casualmente yo estaba como asesor de Jorge porque por alguna circunstancia especial me había separado de Anne. Eso de alguna manera, eso no está previsto en el tratado, en el anexo C, no está en nada, pero sí circunstancias derivadas del mercado eléctrico brasilero que está yendo a una suerte de modernización, ¿sí? Eletrobras planteó la necesidad de que se haga una diferenciación entre lo que era una energía asegurada a la potencia contratada y otra adicional. O sea, todo aquello que no se aseguraba venía como adicional. El emprendimiento Itaipú, en su estudio de factibilidad, se usó en torno a 75.125, en torno a eso, 75.000 y pico gigawatt hora. O sea, para tener idea de dimensión de eso, estamos hablando de lo que 75 veces la central Acaraí en energía, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se tomó como que iba a ser la energía generada a los efectos del estudio de factibilidad técnico-económica. Entonces, se tomó eso como 75.000 gigavatios hora como energía asegurada. Pero sin embargo, la central que tiene realmente la suerte de estar sobre el río Paraná es uno de los, probablemente el río mejor regulado, más regulado de todo el mundo, tiene arriba de Itaipú más de 50 centrales hidroeléctricas, tiene un caudal que le permite tener una energía mucho mayor que aquella. Espérame un ratito, ingeniero, Sí, por favor, sí. estamos en vivo y queremos escuchar ¿Cómo no? también. A ver, Claudia, contigo, vamos hasta Villarroga. Sí, ahora ya le vamos a escuchar al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Castiglioni. Adelante, por favor. Muy buenas noches a toda la ciudadanía, a todas mis queridas y mis queridos compatriotas. Luego de regresar de una misión oficial que estuve cumpliendo en el Líbano, me he reunido con el señor presidente de la República, hemos trabajado con él, hemos analizado y reflexionado sobre lo que está aconteciendo en el país en estos momentos y hemos decidido tomar una decisión al respecto. La elaboración del acta bilateral, probablemente también por un déficit en la comunicación y en la información que se ha tenido, ha sido objeto de una gran desinformación que fue aprovechada para una gran manipulación política. En base a esta reflexión, hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las altas partes en el transcurso de esta semana que se inicia, donde solicitaremos la anulación, el dejar sin efecto el acta bilateral y al mismo tiempo para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas de donde siempre se ha decidido, donde siempre se ha tratado y que en esta oportunidad, por las desavenencias que surgieron, tuvieron que ser elevadas a las altas partes. Me he comunicado con mi colega, el ministro Ernesto Araújo, el canciller del Brasil, a quien le ha adelantado de nuestra intención de convocar a las altas partes en el transcurso de la semana. Lo vamos a hacer, vamos a reunirnos y en esa oportunidad el Paraguay oficialmente solicitará
dejar sin efecto el acta bilateral y derivar el tratamiento de este tema al CADOP, al Comité de Administración de Operaciones, que integran representantes de la ANDE, de la Itaipú Binacional y de la Eletrobras. Este órgano es eminentemente técnico. Desde hace 35 años ha venido definiendo el tema de la contratación de potencias. Repito, como ustedes saben, por las desavenencias surgidas, Brasil había solicitado la convocación de las altas partes, pues ahora nosotros solicitaremos la convocación de las altas partes para dejar sin efecto el acta bilateral y solicitar que vuelva a la instancia técnica. Creemos que en el transcurso de esta semana ya se resolverá todo esto y nosotros estaremos ya luego trabajando y los departamentos técnicos que he mencionado, los directores técnicos de la margen derecha y de la margen izquierda del río Paraná, de la Itaipú Binacional, el gerente técnico de la ANDE y el gerente de ingeniería de la Eletrobras se reunirán para empezar a trabajar sobre todo lo que atañe a la contratación de potencia para la ANDE y para Eletrobras, que hasta ahora no se ha producido porque no se ha podido elaborar ningún contrato aún. Esta información la hemos querido dar a conocer en homenaje a la tranquilidad de la ciudadanía. El presidente es una persona que siempre ha querido y siempre quiere lo mejor para nuestra patria. Ha hecho y sigue haciendo enormes esfuerzos para combatir todo tipo de irregularidades, todo tipo de corrupción, un combate frontal al crimen transnacional, a las mafias, y lo único que quiere que todo esto se haga dentro del marco de una gran transparencia, como se ha hecho siempre. En este caso también, repito, tal vez haciendo una autocrítica, no se ha comunicado adecuadamente y eso ha sido aprovechado para una enorme manipulación política, lamentablemente. Pero con esta decisión tomada, creemos que al pasar nuevamente a instancias técnicas y a volver a tratarse ahí, vamos a tener la solución más justa que corresponda tanto al Paraguay como al Brasil. Ministro, si se trata solamente de un problema de comunicación, ¿por qué no se resuelve ahora? ¿Por qué se accede a la anulación del acta bilateral? Porque ya existe el acta bilateral y eso está vigente y se necesita anular nuevamente. Es lo que nosotros creemos. Eso es un acta firmado por representantes, por los negociadores, y eso tiene que dejarse sin efecto. Se tiene que quedar sin efecto el acta bilateral y derivar el caso a donde siempre se trató, el CADOP. ¿Por qué no se explica nada más los beneficios del acta bilateral si es que tiene beneficios según el gobierno? Porque ha sido objeto de una enorme desinformación y una manipulación. Y vamos probablemente a tardar 1 año o 2 o 3 tratando y luchando contra la manipulación. Porque acá no solamente hay que hablar de desinformación, hay que hablar de manipulación. Manipulación política, lamentable, de sectores con intereses creados en las distintas partes de la oposición que han aprovechado esta circunstancia y que han llevado a una situación de preocupación a la gente. Lo que nosotros queremos, lo que el presidente quiere, lo que todos queremos es que en el Paraguay nos entendamos todos, que haya tranquilidad, que haya paz, que trabajemos. Lo importante es desarrollar al Paraguay, llevar al Paraguay adelante, no enfrascarnos en peleas por los intereses creados lamentables de ciertos sectores. Y por esa decisión se ha tomado esta determinación. Canciller, ¿cuál es la... Canciller, ¿cuál es la posibilidad de que se tenga una respuesta positiva para dejar sin efecto este documento que ya fue firmado? El señor canciller del Brasil, don Ernesto Araujo, me ha dicho que con mucho gusto aceptarían la convocación de las altas partes. Canciller, usted habla insistentemente de manipulación política. ¿Por qué el gobierno, cuando se firmó este acuerdo en el mes de mayo, ya no lo dio a conocer a la opinión pública y que se esperó a que renuncie un
presidente de la ANDE para que el pueblo conozca lo que se había firmado con el Brasil? El proceso de negociación fue seguido inclusive por parte de los medios de comunicación. Ahí aparece, ha sido inclusive, ahí tenemos en nuestros archivos todos los reportes de algunos medios de comunicación donde se hacían eco de las negociaciones que se estaban llevando adelante. Como es la primera vez en 45 años que fueron convocadas las altas partes. Nunca antes se convocaban las altas partes. No había mucha, diríamos, training en este sentido. Cuando se firmó el acta, no terminaron las negociaciones, porque esa acta luego tiene que ser operativizada. Es decir, el acta es un marco general del cual debe salir un contrato. Y la elaboración del contrato implica nuevamente unas negociaciones, porque desde el marco general se tiene que llegar a lo particular. En el proceso de la negociación de lo particular es que ocurrió todo lo que ocurrió, no es que quedó sin efecto, no es que desde el 24 de mayo nadie hizo nada. Desde el 24 de mayo se empezó a trabajar entre las dos partes para operativizar este marco general, ¿verdad? Construir el contrato. Nuevamente surgieron desavenencias entre las partes, algunos entendíamos de una manera, otros entendían de otra manera, las discusiones continuaron y continúan. Eso hasta ahora no terminó las negociaciones, pero hemos, como dije, el presidente, nosotros hemos decidido que ante lo que ocurrió es mejor derivar nuevamente a donde siempre se ha resuelto, el Comité de Administración de Operaciones, instancia eminentemente técnica, compuesto por el director técnico, ingeniero del lado paraguayo, el director técnico, ingeniero del lado brasileño, el gerente de ingeniería, Eletrobras, y el gerente técnico de la ANDE. En esa instancia eminentemente técnica, con todo el asesoramiento técnico, van a discutir este tema. Y para ese efecto, repito lo que dije recién, se necesita nuevamente que las altas partes dejen sin efecto el acta firmada y deriven a estas instancias técnicas. Canciller, la postura que asumió el gobierno de volver a la instancia técnica, ¿por qué de un principio ya nos hizo así? Si es que a los técnicos se habían sacado de aquella reunión donde se tomó decisiones meramente diplomáticas. ¿Por qué eso, canciller? No, desde octubre del año pasado se ha venido tratando de llegar a un acuerdo entre los técnicos. Desde octubre hasta febrero, marzo, no recuerdo bien la fecha, se ha venido tratando de llegar a un acuerdo. Ante la imposibilidad de que los técnicos en ese entonces lleguen a un acuerdo sobre determinados puntos, hizo que el Brasil solicite la convocación de las altas partes. Fue el Brasil quien solicitó la convocación de las altas partes. Nosotros accedimos porque así se establece en el Tratado de Itaipú. Ahora somos nosotros quienes convocamos, porque creemos que es posible solucionar en esa instancia, por todas las argumentaciones que tenemos y que vamos a arrimar. Ya hemos hecho la petición, repito, en la comunicación que tuve con mi colega, él me ha dicho de que no habría dificultades y yo le he dicho que era importante que lo hagamos en el transcurso de esta semana. Así que esperamos que esta semana se reúnan las altas partes, la gente que fue a negociar seguramente se reunirá y ellos vamos a solicitar ahí la derivación nuevamente al CADO. Si en el tratado se establece presentar un cronograma a Itaipú, ¿cuánto tiempo llevaba Paraguay sin presentar un cronograma, haciéndolo cada año? O sea, ¿Paraguay lleva años incumpliendo lo que dice el tratado con la presentación de un cronograma? Esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Hay una irregularidad desde hace mucho tiempo. La última vez que hubo un contrato de compra de potencia fue en el año, tengo entendido que 2008. Desde el 2008 nunca más hubo un contrato de compra de potencia. Prácticamente fueron diríamos, arreglos de hecho. Y eso es muy peligroso para el Paraguay.
Nosotros necesitamos seguridad jurídica. Nosotros necesitamos obrar en base a un marco legal. Nosotros estamos tratando en el Paraguay de establecer el Estado de Derecho con fortaleza y en el campo internacional con mayor razón. Esa es una de nuestras grandes preocupaciones, que desde 2008 no existe contrato de compra-venta. Nosotros necesitamos nuevamente un contrato que asegure la previsibilidad para el Paraguay, de que nosotros podamos tener asegurada la provisión de energía a nuestra patria. Entonces, ese es uno de los temas que van a tocar nuevamente quienes van a negociar. ¿Por qué Brasil ha insistido en esta ocasión, si en años anteriores sí que lo permitía? Eso ya es muy difícil de determinar. Usted sabe que en el Brasil hubo cambios de gobierno, probablemente hubo cambios de criterio, aquí también hubo cambios de gobierno. Nosotros, por ejemplo, tenemos el criterio que todo se tiene que hacer de la ley a la ley por el camino de la ley, de que hay que hacer todo respetando la ley. Entonces, ya no estamos de acuerdo con los tratos de hecho, ya no estamos de acuerdo con lo que se estuvo haciendo así y entonces así hay que hacer. No, hay que poner todo en orden, hay que poner todo de acuerdo a lo que establece la ley, de acuerdo al derecho internacional, para que realmente nosotros tengamos los derechos precautelados. El día de mañana, si nosotros queremos irnos al Tribunal de la Haya a reclamar un derecho, necesitamos que los documentos estén en forma. No vamos a ir a la Haya a solicitar una reivindicación si no tenemos todos los documentos en regla. Y esa es, repito, una de nuestras principales preocupaciones, poner todo en orden, poner todo en regla, para que el Paraguay no tenga nada que deber a nadie, para que en el momento de hacer valer nuestros derechos soberanos lo hagamos con todas las de la ley. Una de las acusaciones de Brasil es que Paraguay subcontrata energía. ¿Eso se corregiría en las negociaciones próximas? ¿Se contratará energía acorde a lo que consume Paraguay o a lo que prevé consumir Paraguay si se instalan industrias en el futuro? A lo largo de los años hemos visto en las estadísticas, siempre ha habido un aumento porque, gracias a Dios, hemos tenido un crecimiento sostenido en los últimos 15 años en el Paraguay. Ese crecimiento económico sostenido ha hecho también que aumente el consumo de energía como tiene que ser. Es decir, cada vez más el crecimiento económico y la prosperidad que gracias a Dios ha accedido a la gente ha hecho que consuma más energía. Es natural que crezca, que tenga que crecer como ha crecido el consumo, el contrato y el aumento de potencia contratada. Los márgenes, los niveles de contrato son los que van a determinar con justicia los técnicos. Los técnicos son los que van a determinar cuánto corresponde contratar, etcétera. Canciller, usted también es convocado por la Cámara de Senadores para mañana para las 14 horas. ¿Usted va a asistir a esta convocatoria y también si considera que con esta medida de solicitar la anulación del acta ya se destraba la crisis a criterio de ustedes? Nosotros tenemos la obligación de asistir a las convocatorias de las cámaras del Congreso. Yo soy un hombre respetuoso de la ley y de la Constitución Nacional. He sido convocado y mañana a las 2 de la tarde en punto voy a estar en el Senado de la República para responder a todas las requisitorias y para informarles de esto que estoy informando a la ciudadanía. ¿Cuáles serían los términos para volver a plantear esta situación a Brasil, considerando el discurso del presidente de que en esta situación somos pillos y peajeros? Anulando el acta, ¿vamos a seguir en esa tesitura o cuál va a ser la línea de negociación a partir de esto? Muchas gracias. Yo creo que he contestado a todas las preguntas. Le agradezco infinitamente la presencia a todos y a la ciudadanía por esta paciencia que han tenido. A ver un poco, Claudia. Sí, te escucho, Jorge. Vamos a ver si es que podemos hablar con el canciller. Canciller. Ay, Dios. Mira, me dejó ahí con la pregunta, Claudia. Canciller, sí. Canciller, antes que se vaya. Para saber nada más. No se le hace. Ok, se fue, se subió al auto ya y se retira el ministro de Relaciones Exteriores. Claro, a todas luces, esta es una reacción política para descomprimir, ¿verdad? Acá me estaban diciendo imposible buscarle lógica a esto, porque desde el presidente de la República, eso mismo que vos le preguntaste, ellos asumieron que esto era ventajoso, que era una maravilla, de que antes lo hacían los pillos y los pajeros y ahora, o sea, se quedan de contramano con el discurso. Nos quedamos pillos y peajeros. Ahora, quiero Claudia, sí. a ver, no sé, me imagino alguna periodista
se siente muy mal después de que alguien no le conteste una pregunta en una conferencia de prensa, ¿no? Y lo importante realmente, Clary, era conocer un poco cuál va a ser la línea de trabajo del gobierno nacional sobre este acta. Ellos hace días nada más estaban defendiendo, no había claridad con respecto a cómo se iba a cubrir ese sobrecosto. Y la pregunta era sobre eso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la línea si es que consideran de que solamente se trató de un problema de comunicación y si es que hay algo que cambiar, qué es lo que se tenía que cambiar y cómo van a hacer frente a Brasil, considerando que ellos estaban muy conformes con lo resuelto? No quiso responder, no quiso entrar en detalle el canciller nacional, y hay que mencionar de que están todos los ministros supuestamente reunidos aquí en Burú Villaroga atendiendo este tema. Muy bien, Claudia, impecable como siempre tu trabajo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Me dijeron entre paréntesis que en esta reunión de ministros se planteó lo de la renuncia y Villamayor se planteó, eso nos contaba Miriam Soilán. Villamayor le dice, no tenés que renunciar. Y hubo una discusión acalorada allí entre los ministros, con posiciones distintas entre todos, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa ahora y a la vuelta seguimos con nuestros prestigiosos. López Flores todavía no habló. No. Vamos a cambiar de tema. Hola por lo menos. Vamos a cambiar de tema, me dice Ángel No. Ingeniero López Flores, ¿qué tal? Muy buenas noches. Después de la pausa, entonces quiere decir que tienen que venir, volver Pedro Ferreira, volver Cáceres, tienen que volver todos. Y Castiglioni le da, o el gobierno le da la razón a Pedro Ferreira. ¿Por qué dijo Pedro Ferreira? Esto es una cuestión que se tiene que resolver entre técnicos y no la alta esfera de Cancillería. Nunca tuvo que haber salido. Nunca tuvo que salir de esa ¿verdad? esfera, ¿verdad? Entonces ahora van a plantear dejar sin efecto y convocar a la mesa técnica para que allí se pongan de acuerdo. Bueno, pausa, ya venimos. Sí, claro. Bueno, ingeniero, ya estamos en vivo. No, pero le toca hablar a usted, pero la gente entenderá también que esta conferencia de prensa Castiglioni modifica un poco el tablero. Claro. Pero igual va a ser el tema de la semana. Está con nosotros el exdirector de Yacenetá, consultor del sector eléctrico, el ingeniero Guillermo López Flores, que ha trabajado en realidad para todas las hidroeléctricas de nuestro país en categoría de consultor. Acaba de escuchar usted aquí con nosotros la conferencia de Castiglioni. Esto descomprime la crisis política, pero sigue flotando allí la cuestión técnica y Itaipú de aquí al 2023. Sí, me parece correcta la decisión del gobierno. Después de todo, era un clamor, por lo menos a ciertos sectores, de anular esto, así que puedo calificar como una medida adecuada, reestudiar, barajar de nuevo. Dicen que el ingeniero de Bernardi, que es un poco mentor de las 3 hidroeléctricas que tenemos, decía respecto a Itaipú, traten de no sacar nunca del ámbito de Itaipú los problemas. Dentro de Itaipú somos paritarios y nos entendemos bastante bien los técnicos. En el ámbito diplomático no se da esa situación, y cuando salta al ambiente diplomático también ya sufre de cierta connotación o contaminación política. No sé si el director funcionario de años, el amigo Jorge estará de acuerdo conmigo, pero yo sí, mi percepción es que esto es así. Ahí adentro es bastante más, el ambiente de tratamiento de los problemas es bastante más tranquilo, más amigable, y a lo largo de los años la experiencia confirma esta situación. Mi opinión personal es que nunca debía haber salido del ámbito técnico y que faltó una ejecutividad del Poder Ejecutivo, en el sentido de decir,
si una vez que el Poder Ejecutivo hizo las evaluaciones o tomó la rienda del asunto y consideró que las condiciones puestas estaban dadas para ser aceptadas, lo que hubiera hecho es convocar al subordinado presidente de ANDE y decir: te instruyo que se apruebe. Si no estás de acuerdo, un paso al costado y llama a otro y le dice: vaya y apruebe, y hubiera terminado en el ambiente normal, como siempre fue a lo largo de 17, 18 años que se lleva esto. Sí. A ver, ingeniero, Ángel María Recalde, un poco, para no entrar en el detalle, porque todo ya queda sin efecto, ¿verdad? Después de escucharle al canciller estas declaraciones, ¿qué rescata, ingeniero? Bueno, yo creo que es la mejor medida que pudieron tomar para descomprimir. Este es un tema que se veía que estaba yendo un poco de las manos. Ahora, quiero decir lo siguiente, no, está bien, probablemente se haya aprovechado políticamente la situación, pero el error no fue un error de comunicación, es que no se comunicó luego, ¿verdad? Directamente se filtró la información y ahí se tomó conocimiento. Entonces, se instaló como malo el tema. Y después, preguntando a los técnicos, bueno, decime qué punto de este acta es bueno, y nadie pudo contestar, no hay nada que le ayude. Y encima se instala de que hubo presión, hasta una extorsión financiera, escuché hoy en un programa de uno de los protagonistas, y eso no estaba bien. Entonces yo creo que es lo mejor. También, y en los registros y en este mismo canal, estuvimos hablando del tema y dijimos de que nunca tuvo que haber salido del ámbito técnico. Ahí es donde se define, y muchos temas más complicados que esto se han resuelto en ese nivel. ¿Por qué entonces va a ir al campo diplomático? Una cuestión que es eminentemente técnica. Yo me manifesté de un principio en contra de este acta bilateral. Hoy ya me callo, yo no soy político, no es que yo quise quitar provecho político, nada, sino que me molestó desde todo punto de vista el menoscabo que se le dio a los técnicos, fundamentalmente a los técnicos de la ANDE, el que haya ido el gerente técnico, que es prácticamente el número 2 de ANDE, haya ido a una reunión y haya estado 10 minutos ahí y le dijeron: bueno, señor, usted puede retirarse. ¿Por qué? Porque se opuso. Eso estuvo mal. Entonces, volvamos a la normalidad, démosle a los técnicos de la ANDE, los tienen muy buenos, la posibilidad de que trabajen como técnicos y consigan lo mejor para el país. Las situaciones de Ferreira y Cáceres ya fueron, digamos, en la última reunión, esa falta de respeto, si vale el término. ¿Sí? Lo que me gustaría preguntarle es, como presidente de la ANDE, si ¿usted cree que hubo alguna intransigencia de Ferreira o de Cáceres antes para que sean convocadas las altas partes? Usted siempre dice que esto se debate, y allá en la CUNLE lo sabe, fue director de Itaipú, siempre esto se liquidó a nivel técnico. ¿Qué pasó allí? Tal vez, y lo voy a decir con mucha sinceridad, ¿verdad? Pedro Ferreira es mi amigo muy querido y hace mucho tiempo trabajamos juntos en varias ocasiones, ¿verdad? Él de alguna manera tuvo una postura así, tal vez muy fuerte, para lo que tiene que ser un relacionamiento con la contraparte brasilera. Con los brasileros se puede conseguir cosas, pero lógicamente no ir al choque. Aparentemente, yo no puedo dar fe, porque no estuve ahí, pero de acuerdo a comentarios, él buscó de alguna forma, con su actitud, que es plausible finalmente, porque él está defendiendo los intereses nacionales, pero tal vez eso no ayudó mucho al tema. Dicen de que se quería aumentar algo la potencia contratada y que él dijo, bueno, 5% y nada más. Entonces, en eso se pudo haber jugado un poquito mejor. Ahora, después, porque lo que yo entiendo, por lo que estuvo explicando, y hoy lo he visto en un programa de televisión, prácticamente estaba aceptando ya el 12% anual acumulado para que vaya creciendo. Pero aparte de eso,
le pusieron una serie de cláusulas que realmente, hoy yo estuve toda la tarde con un amigo que conoce el tema y que tiene la habilidad del matemático financiero, y estuvo haciendo unas corridas y realmente los números que estaban dando son números asustadores para diferentes escenarios, ¿verdad? Entonces, no se puede tomar una decisión que involucra no solamente a los niveles de contratación, sino que otras cuestiones, hasta aún la decisión de cómo se va a manejar el nivel del reservorio en un tema que no participen las partes interesadas y que puedan técnicamente defender o atacar el tema. Tenemos que darle a cada uno, el político en la política, el diplomático en el papel del diplomático y el técnico en su papel. Tengo que respetar. A propósito del técnico, ingeniero Ayala Kunzle, ¿con qué cara ahora, digo, los técnicos paraguayos, pues se va a conformar esta mesa de técnicos, van a ir a sentarse con sus pares brasileños cuando que hace 2 meses se acordó una cosa y resulta que ahora por una decisión política, por la reacción ciudadana, por la pésima comunicación del gobierno, entre paréntesis que lo reconoce el propio canciller, ¿con qué cara los técnicos van y se sientan con los brasileños y vamos a poder dejar esto sin efecto? Fue un error nomás y foja cero y analizamos de vuelta. Bueno, vamos a definir los tantos. Salimos del ambiente diplomático y introduzcámonos entonces en lo técnico. Como bien dijiste, ¿cómo los técnicos entrarían entonces después de esta situación, como lo dijiste? Pero esta falta de concordancia en la definición de la potencia contratada es eminentemente en el campo Ande Electrobras. Itaipú espera eso. Una vez que ellos hayan concordado, ahí pasa al ámbito de Itaipú para aplicar esa definición de potencia a los demás instrumentos que conduzcan definitivamente, primero, consagrar la tarifa y segundo, consagrar los contratos de compra-venta, porque en realidad son contratos, no son denominados formalmente contratos, tienen la denominación de carta convenio y carta compromiso, respectivamente para la ANDE y la Electrobras. Entonces, es exclusivamente en el ámbito ANDE Electrobras. Y Itaipú espera. Por eso que se habló siempre de la falta de acuerdo entre ANDE y Electrobras. Pero que finalmente eso repercute en Itaipú. Porque Itaipú es la que no puede entonces facturar como lo hace normalmente. Porque no tiene un contrato que lo habilite, que le habilite a la Itaipú a emitir factura. Y hasta hoy estamos en el 7º mes. Itaipú no puede emitir factura y está percibiendo, pasando inclusive por el mes de enero que no pudo percibir nada, está percibiendo una parte de lo que correspondería sin ningún documento formal que lo habilite. Lo que sí, porque no, en realidad, y disculpame te interrumpa, me parece que el enfoque tiene que ser esto que dijo el canciller. Pues uno entra en dudas, ¿verdad? De repente se habló ahí el ingeniero Castiglioni de que se va a convocar las altas partes para buscar anular el acta bilateral, y yo no sé si con esa reunión a ella se soluciona el problema. No sé cuál es el espíritu de los brasileños. Yo creo que claro, hay que analizar un poco si realmente va a ocurrir aquello. Él dijo que ya habló con su par brasileño. Para una reunión de las altas partes. Bueno, pero independientemente de eso, de la reunión de las altas partes, ¿qué pasa si los brasileños dicen, pues nosotros ya firmamos, ¿cómo es esto de recular, de dejar sin efecto? Esa es la parte que a mí me gustaría que ustedes, que están en contacto con gente que sabe, en este caso de derecho público internacional, ¿verdad?, puedan ver qué es lo que realmente corresponde. Perdón. Un tema para... Cuando se lee la historia del proyecto Itaipú,
la geopolítica, todo el desarrollo del proyecto, tanto en el libro de Bernardi como en algunos libros brasileños. Ha habido 100 escaramuzas, pero muchísimo más complejo. Entonces, para mí, creer que esto es un drama insoslayable, ¿cómo lo vamos a ver? No, los brasileños son pragmáticos. Y seguramente que también querrán solucionar el problema, no creo que estén felices, así que no tengo la receta, pero tampoco no tengo duda que se va a encontrar la solución. ¿Quiénes tienen que formar? Y para redondear, y ustedes por favor les pido que entiendan la situación, tuvimos que pasar la conferencia de prensa por eso, y hubo este cambio, entonces no pudimos entrar en el detalle de lo que queríamos hablar. Pero para ir redondeando, ¿quiénes tienen que integrar ahora esa mesa de... No, pero esa es una cuestión, ahora... No, de técnicos, digo, no, ahora. No, las altas partes que dijo el canciller. Claro. No, eso es una cuestión eminentemente diplomática, los técnicos ya no entran ahí. No, pero cuando después ahora, dice... si la propuesta paraguaya va a ser anular, eso es una... no, ahí estamos de acuerdo. Una negociación. Ahora, hay dentro de Itaipú, ahí está el CADOP, que es la comisión que administra los contratos de compra-venta de potencia, que está establecido eso nunca desapareció. Tiene a su vez otro organismo técnico, la SECOI, no sé, Jorge puede dar tal vez detalles del tema, pero eso está ahí, eso es cuestión de convocar y ya está, eso nunca se perdió. En alta esfera ya está, esto supongamos que se queda sin efecto, pero eso. Ahora, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Alcides Jiménez defendía una postura, yo no sé si cómo vamos a llevar, muy contraria a la de Pedro Ferreira, la de Fabián Cáceres. Habría que preguntarle al ingeniero Jiménez, eso no sé. O sea, ¿cuál va a ser la propuesta que ahora va a llevar Paraguay a esa mesa de técnicos? Sí, habría que consultar. Sobre el mismo punto, ¿verdad? Yo entendí, por lo que dijo el canciller, que esto sale de ese ambiente diplomático y vuelve a donde normalmente debería haberse tratado. Una vez que se anule el acta. Una vez que se anule el acta. Y ahí entonces cae en el ámbito del CADOP, así como dijo Ángel. Y entonces ahí siguen siendo protagonistas los representantes de la ANDE y la Electrobras, conjuntamente con ya Itaipú Binacional, los directores técnicos de la margen derecha y margen izquierda. Y eso a nivel macro todavía. Y el CADOP pues no es una comisión, como dice, donde los que participan de la misma son los que tengan que ejecutar las labores, ¿no es cierto? El CADOP tiene otra vez la SECOI, que es el comité ejecutivo, ¿no es cierto? Representantes ya, ingenieros muy habilitados para el efecto, entonces ellos hacen todo ese trabajo, remiten al CADOP y ahí ¿Dónde están los que trabajan? Bueno, esto él dice porque estaba en el CADOP, ¿no es cierto? Hay que dar a suponer que él no trabajaba, ¿no? Pero es que no tenía que trabajar. Jefe. Los que tenían que trabajar son de la SECOI. Todo lo que venga de la SECOI al CADOP, el CADOP analiza si le parece pertinente, concuerda, pero no termina ahí. El CADOP remite eso al directorio ejecutivo y, dependiendo del caso, entonces, al Consejo. Esa es la secuencia. Ingeniero, muchas gracias por su tiempo y las disculpas del caso. En honor a Guillermo el Breve, hicimos un breve comentario de la Yo debería decir lo siguiente, haciendo una analogía. Le dije aquí a Ángel, nos contaminó, porque él era Guillermo el Breve, ahora los tres somos los de la entrevista más breve. A ver, antes de irnos, quiero hacer una aclaración un poquito para la gente que está siguiendo en vivo el programa y que nos está, digamos, mandando imágenes y audio inclusive de que el jefe de gabinete del Palacio López está diciendo que no van a retroceder, que esta es una decisión ya tomada. Les aclaro que ese programa que algunos están haciendo zapping, creo que se emite en Telefuturo y es grabado. No sé cuándo se habrá ido el tal Ullón allí. No vamos a retroceder, nosotros seguimos firmes. Claro, con Carlos Mateo están discutiendo en otro canal, pero ese programa pues es grabado. Eso es lo malo de hacer grabado, ¿verdad? Meter la pata. Pero nos están preguntando, pero Ullón está diciendo otra cosa. No, lo que está diciendo Ullón lo dijo seguramente ayer o el viernes, no sé cuándo grabaron, ¿verdad? Ingeniero, gracias por su tiempo. A ver, nos vamos hasta Claudia Aguilera, nuestra compañera. ¿Dónde estás, Claudia?
Estoy acá justamente frente a Amburu Villaroga, en la entrada donde suelen pasar los medios de comunicación y también los invitados que llegan para diferentes audiencias. Llegaron un grupo de jóvenes acá manifestándose y exigiendo la renuncia de Luis Castiglioni. No son más de 30, entre 30 y 50 aproximadamente. Pero en cuanto a agentes policiales y también del grupo Lince, son completamente sobrepasados. Me voy a acercar a uno de los jóvenes para que nos comente un poco. Recién él detallaba de que no están conformes con la anulación de este acta bilateral. Ustedes exigen la renuncia de Luis Castiglioni y también de los responsables de lo que es esta línea del gobierno. ¿Tu nombre, por favor? Totalmente, Federico Enciso. Anunciamos que mañana a las 7 de la mañana vamos a estar frente a la ANDE, movilizándonos hasta que renuncien todos los responsables de este tratado entreguista del Paraguay. Ahora, ¿de dónde son? ¿De dónde están viniendo? ¿Ustedes estuvieron frente a la residencia de Castiglioni recién? Totalmente. Somos jóvenes de diversos sectores. En mi caso soy del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Asunción. Estamos de diferentes organizaciones y también mañana estuve en comunicación recién con el presidente de la Citrande, que es del Sindicato de Trabajadores de la ANDE y que me dijo justamente que ellos firmen mañana a la movilización. O sea, esto no termina con solamente retirar esa acta. Y ese es el mensaje que venimos a dar acá. Bueno, ahí está lo que decía entonces este joven, está acompañado de diversas personas haciendo esta manifestación. Muy bien, muchas gracias Claudia. Nosotros vamos a la pausa, a la vuelta hablamos con varios referentes políticos, senadores, diputados. ¿Cuál es la connotación política que le dan ellos a esto que anunció hoy el canciller nacional Luis Alberto Castiglioni? Algunos dicen que en este sentido, si bien ese anuncio que hizo Castiglioni de plantear la nulidad del acta del 24 de mayo, ¿cuál es la responsabilidad política? ¿Quién asume eso? ¿Va a ser el embajador, el canciller, el director de Itaipú? Vamos a hablar con los actores políticos a la vuelta de la pausa. Seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo, ya estamos con senadores y diputados para seguir hablando sobre este tema. Jorge Carey del Frente Guazú, senador, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, saludos a ustedes, al equipo aquí y a la audiencia. Bueno, arrancamos contigo, senador. Esto que dijo Castiglioni, ¿ya está con esto? ¿Terminó la historia? ¿Se descomprime esto? ¿Qué viene después? No, en primer lugar yo creo que hay que tomar con bastante cautela lo que dijo el canciller, porque el canciller no dijo que está anulada. Que está anulado el acta. Van a pedirle a Brasil. Van a hacer una reunión de altas partes esta semana, que eso aceptaron los brasileños y será llevado a consideración el retiro. O sea, esa es una primera cuestión a tener en cuenta. Es decir, no hay que creer que aquí terminó la historia. En segundo lugar, es el tema de que estas actas tenían solamente la firma de los dos embajadores. Aquí hablábamos con el doctor cuando se legitima activamente, porque siempre los documentos están firmados por los embajadores, pero a su vez por los directores de Itaipú del lado paraguayo y del lado brasilero. Entonces, una exigencia que nosotros teníamos era justamente retire, señor presidente. No tiene las firmas correspondientes y esto todavía no está firmado. Y hoy, esta mañana, el nuevo presidente de la ANDE admite de que todavía no firmó y de que lo iba a estudiar. Entonces, eso un poco por un lado. Y por otro lado, son las responsabilidades políticas. Aquí hay responsabilidades políticas muy graves. No es una cuestión de que yo intento un asalto y no me salió el asalto o reculo, retrocedo de eso y entonces ahí terminó la historia. No es así. Aquí deben haber responsables y esas cabezas deben irse. En primer lugar, tiene que renunciar o renunciarle al embajador. Y en segundo lugar, se estudiará el caso de Luis Alberto Castiglioni y otras personas que hayan participado en el gerenciamiento de esta decisión que ellos hicieron. Hay que aclarar una cuestión aquí. El doctor Eusebio Ramón Ayala, actual senador de la Nación, tiene una experiencia extra, digamos, porque fue director jurídico de la Itaipú, y también está el diputado Edgar Acosta, que también tiene un plus, fue auditor general de la Itaipú binacional, y ese conocimiento de campo también lo vamos a utilizar ahora. Eusebio Ramón Ayala, senador,
Bueno, Querey acaba de decir que esto no termina acá, que puede haber todavía más detalles, que tal vez no se descomprimiría políticamente la situación. Bueno, es un cambio de apreciación del Ejecutivo, que es parte del problema. Pero el problema está creado. En el Senado, entre una de las cosas que yo había expresado es que le instaba al presidente que trate de rectificar. Pero entre que trate de rectificar, que tenga la intención de rectificar, hasta que se rectifique efectivamente, eso lastimosamente depende del Brasil. Y lastimosamente el presidente o el canciller tendrá que pedir un favor al Brasil para dejar sin efecto esta acta. ¿A cambio de qué le piden el favor? Por la reacción ciudadana. Porque los senadores y los diputados empezaron a protestar, porque los medios, los gremios, los estudiantes, presos, las manifestaciones. Entonces, dice, le están pidiendo un favor a la otra parte para pasar el momento político. Pero eso no soluciona el problema. El gobierno tiene que entender esto, que es una causa nacional, que no es una cuestión doméstica, con partidos, conspiraciones, juicio político, sectores que aprovechan, prensa irresponsable, etc. No es el tema. El tema es defender los intereses de Itaipú, que empieza ahora y que culminará posiblemente más allá, mucho más allá que el 2023. Y nosotros necesitamos prepararnos en serio, y lo que con esto denota es que obviamente este gobierno no está preparado suficientemente para defender los intereses de Itaipú con eficiencia. Diputado Edgar Acosta, siguiendo un poco esta misma línea también, ¿cómo quedamos nosotros después de esto, incluso a nivel, con el Brasil por supuesto, pero después a nivel internacional? ¿Cómo manejamos las situaciones tan importantes como acuerdos o actas bilaterales que se firman y que después se plantea dejar sin efecto? Un gusto compartir con ustedes, con los senadores, con el colega Latorre. En realidad esto yo desde un primer momento había dicho que teníamos que tomarlo con una cuestión mucho de razonamiento y no pasionalmente, ¿verdad? Yo me detuve a analizar hasta el punto que hasta que le escucho al embajador Saguier, que coincidió con el senador, la primera cabeza que tiene rodar del embajador, ¿verdad? Por esa conferencia de prensa realmente lastimoso, porque él representa al Paraguay ante un país tan poderoso, Brasil. Y cuando no se tiene argumentos y cuando se quiere mentir a sabiendas de lo que hicieron fue realmente entregar la soberanía. Esto realmente hay que considerarlo como una traición a la patria, ¿verdad? El hecho de que ellos ahora rectifiquen es una debilidad más del gobierno, porque imagínense lo que pasa. Esto fue, ¿se acuerdan del discurso del presidente de la República cuando dijo que fue esto un gran triunfo, ¿verdad? O sea, que esto hay que tomarlo como una, digamos, un enaltecedor de que dejamos de ser pillos peajeros. Ahora cambiamos de postura, entonces vamos a seguir siendo peajeros. Y eso tiene más debilidad otra vez nuestro gobierno. Entonces lo que decía el senador Ayala, ¿a cambio de qué ahora Brasil? Si a cambio de nada ellos nos jodieron con la firma del acta, ¿qué va a pasar ahora? Entonces yo creo que hay una debilidad manifiesta de este gobierno y evidentemente Mario Abdo no tiene equipo para la negociación. Y en vez de tomar esto como una causa nacional e involucrar a todos los sectores sin tener en cuenta cuestiones partidarias, ideológicas ni nada, sino que apuntando que al país le vaya de la mejor manera, total, si es un éxito, el más prestigioso de todos los resultantes va a ser el presidente de la República, ¿verdad? Yo sé lo que quiere Brasil, porque yo les voy a contar como anécdota. Justamente Clary hizo una introducción de que pasé por Itaipú. En marzo del 2010, estando en Curitiba, con el jefe de auditoría brasileño de nombre Ney Teixeira Guimarães, era mi par. Conversando allá hablábamos del 2023 de lo bueno que sería para Paraguay, de pagar toda la deuda, de que podíamos ver un nuevo precio de la energía, la libre disponibilidad, que mi país va a crecer, a usted le conviene que el hermano menor también crezca. Y me dice, se ríe, parado, doctor, ¿de dónde sacas que nosotros vamos a modificar el tratado? Y vamos no, va a seguir todo igual. ¿Y todo igual qué? Y 50% para nosotros, 50% para usted, y siempre la disposición que el resto
sea para nosotros. O sea, ellos van a apuntar a eso, no la libre disponibilidad. Entonces le digo, no puedo hacer una serie. ¿Y qué van a hacer? O sea, y de una forma burlona, no van a declarar la guerra. O sea, yo sé lo que Brasil quiere, lo que no sé es qué quiere Paraguay. Porque si esta acta que se firmó hubiera sido dentro del marco de la negociación, hasta podía decir, ¿qué me dan ustedes? Ya la libre disponibilidad, ¿qué vamos a hacer? Esto puede ser en el marco de una negociación, pero no en la forma que se regaló este tema. Es lamentable. Y esto también hay que tener en cuenta que es un respaldo para los que renunciaron en este caso, es reconocer a estos dos técnicos que renunciaron cuando se dieron cuenta de que efectivamente esto iba contra Son los grandes ganadores. Son los grandes ganadores, hay que reconocer eso. Y acá nosotros tenemos que fortalecer al gobierno, apoyar que al gobierno de Mario Aldo le vaya bien, pero él tiene que dar señales precisas y no que salga ahora el canciller así que fue problema de comunicación, porque no es problema de comunicación esto. Es como que ofende la inteligencia. Sí, vos sabés que siguen ofendiendo. Entonces, o cuando hay un asesor cercano al presidente, de apellido Centurión, creo, de que envían mensajes, digamos, está desafiando por está red desafiando a todo. Y ahora ellos mismos se dan cuenta que cometieron un error. Pero esto tiene que tener responsable, esto no tiene que terminar, tiene que rodar cabeza para que efectivamente nosotros esto podamos terminarlo. Nosotros mañana pero no la cabeza del presidente. No la cabeza del presidente, porque el presidente, yo aclaro, ahora, si no hay, Juan Clary, que se aclare bien las cosas y se nos rectifica los rumbos y sigue desafiando sus asesores. Si yo fuera Mario Aldo, le callaría ya a este Centurión y a otros que están en su entorno. Edgar, esperando Tito, porque ya habló el doctor Querey de Frente Guazú, ya habló el liberal Ayala, ya hablaste vos que sos liberal. Quiero escucharle a un colorado ahora, alguien que está en el oficialismo, entre comillas, está en el oficialismo porque forma parte de la bancada Honor Colorado, pero doctor Raúl Latorre, diputado colorado por Capital. ¿Ustedes realmente analizaron, sintieron de que estaban cerca de un juicio político con Marito con este tema? Sí, buenas noches, Clary, Jorge, a los colegas panelistas, los senadores, al colega Edgar Acosta. En primer lugar, aclarar mi posición política, Clary. Yo formo parte del movimiento Honor Colorado y si bien siempre fue nuestro espíritu y la propia indicación del líder de nuestro movimiento, del expresidente de la República, Horacio Cartes, de acompañar todos los procesos y proyectos que planteaba el Ejecutivo que van a redundar en un bien para la nación, más bien nuestra posición es de colorados críticos. Ahora, dentro del marco de esta situación, Clary, si me permitís, antes de responder tu pregunta, hacer algunas apreciaciones y las medidas que tomamos nosotros de la Cámara de Diputados, porque bueno, cuando esto sucedió, justamente estaba viajando el presidente de la Cámara, el colega Pedro Aliana, entonces con un grupo de colegas de diferentes partidos, colorados, liberales, colegas del PEN, de Hagamos, de Patriaquería, firmamos una nota de solicitud para que exista una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados a los efectos de investigar todo lo concerniente al acta bilateral. Esa sesión extraordinaria se va a realizar mañana a las 9 de la mañana. Entonces, en primer lugar, nuestra posición es investigar exactamente qué fue lo que sucedió. Ahora, con la información disponible en el momento, porque eso es fundamental ser claros, hablaba Eisenhower ante la invasión de la operación más grande que la operación o la invasión a Normandía, él, hasta su renuncia preparada, y decía, bueno, tomamos las decisiones en base a la información disponible en el momento. Y con la información disponible en el momento, Clary, escuchando a las diferentes partes, bueno, la sensación que queda es de que el Paraguay, sin una contrapropuesta o sin una contraprestación clara, se dio derechos que tenía ganado desde el punto de vista de la correspondencia y del punto de vista de la normativa, porque existían acuerdos precedentes que otorgaban al país, al Paraguay, la prioridad en la compra de energía excedente, que es más barata que la otra energía que podíamos comprar. Y en ese sentido yo tengo que coincidir con lo que decía Edgar, porque se viene la renegociación del tratado en el 2023. Perfecto. Tenemos que sentarnos con la contracara de Brasil. Y hay que entender quién es Brasil. Brasil tiene una diplomacia dura, es fuerte, viene de una experiencia desde la diplomacia lusitana, que cuando
Cuando invade Napoleón España, toda la corte de Portugal desembarca aquí en el Imperio del Brasil y de allí viene la experiencia diplomática del Itamaraty. De ninguna manera Brasil nos va a permitir que Paraguay se avive, se aproveche. Esas cosas no suceden. La situación que teníamos nosotros era en base a una negociación clara que se dio como continuidad a un proceso en el cual se iban a aumentar de 16 a 18 turbinas, no nos convenía a nosotros, le convenía a ellos, entonces dijimos, está todo muy bien, pero nosotros vamos a tener la prioridad en la compra de energía excedente, que es la más barata. Nosotros no estábamos ahí, no nos estábamos aprovechando de esa situación, eso correspondía y estaba normado. Entonces nos acercamos nosotros a una negociación en el 2023. ¿Y por qué vos antes de negociar vas a ceder un terreno que lo tenías conquistado? No existe una lógica de negociación, según la información disponible en el momento. Acá pudieron haber pasado dos cosas, ¿verdad? Tesis A es, bueno, existen determinadas contraprestaciones que nosotros no conocemos, que van a ser de gran beneficio para el país. Esto lo decía Pedro Ferreira, lo estoy citando específicamente, y decía, a lo mejor vamos a construir no sé cuántos puentes, que nosotros no sabemos, y por ahí había sido que salimos nosotros ganando en esta negociación y no sabemos. No es la impresión que tengo, pero hay que abrirse a esa posibilidad. Y la segunda posibilidad es que hayamos sido sujetos de una tremenda presión diplomática en base a otras aristas. También lo estoy citando a Pedro Ferreira sin entrar en cuestiones específicas, pero ambas situaciones, el pueblo paraguayo, los técnicos de la ANDE, la prensa y el propio cuerpo parlamentario debía tener conocimiento, porque hace poco existía un informe de gestión y teníamos que saber todo lo que estaba pasando. Entonces, nosotros estábamos entrando acá y lo hablábamos con los panelistas, cuando estábamos esperando en el lobby, bueno, se genera un cambio de escenario, entre comillas, en el cual en una conferencia el canciller dice que va a solicitarle al Brasil la nulidad del acta bilateral. Bueno, yo creo, en primer lugar, Clary, que ese es un triunfo de la ciudadanía paraguaya, ¿verdad? Porque en base a la información disponible en el momento, entendemos que ese tratado es contrario a los intereses de nuestro país. Primer triunfo de la ciudadanía. Que haya un cambio en la posición del Ejecutivo. Ahora, ¿qué va a suceder a partir de ahí? ¿Qué es lo que va a acontecer a partir de ahí? Eso lo veremos. A ver, ¿dará el brazo a torcer Brasil? ¿No va a dar el brazo a torcer Brasil? Sobre eso justamente, a ver, el senador Querey, supongamos que esto que expuso el diputado Latorre, pensando bien, haya sido una pieza de ajedrez, sacrificar a veces una pieza mayor para después obtener un resultado, no sé si apuntando al jaque mate, pero puede ser una jugada, porque escuché que uno de los voceros dijo, puede ser una pieza de ajedrez esto. Pero si en esta cuestión puntual actuamos de esta manera, yo no me quiero imaginar cómo va a ser la renegociación del anexo C en el 2023. Una respuesta breve con respecto a eso. Hoy el presidente actual de la ANDE, el ingeniero Jiménez, él dice, no, ahora vamos a compensar porque Itaipú nos va a darle a la ANDE un software de monitoreo, etcétera, etcétera. Y algunas otras cosas más. Y para los años subsiguientes estaremos viendo cómo compensar. Es decir, no existen esas contraprestaciones, cuando menos institucionales y cuando menos para la República del Paraguay. Es decir, no existe. Si existe contraprestación, es una contraprestación por debajo de la mesa. Eso en primer lugar. Lo que está escrito es lo que vale. Lo que no está escrito no vale. No vale. Y además esta relación se suscitó hace algunos años cuando Brasil necesitaba de que 2 turbinas entren a activarse, y se activaron esas turbinas y esa fue la pieza de recambio. Y cuando Brasil estaba en una crisis tal que no podía pagar a $28 el megawatt y estaba pagando a 14, y se toleró esa situación y se negocia esta situación. Eso en primer lugar. Pero lo otro, y yo creo que es lo más importante, o sea, todo es importante, pero creo que hay una cuestión demasiado importante. Mario Abdo Benítez acaba de perder el liderazgo para dirigir las negociaciones del 2023. Acaba de demostrar de que es incapaz de liderar. Sí podría tomar una iniciativa con respecto a agrupar, vamos a decir, a técnicos, a parlamentarios, a políticos,
a la gente que corresponda y eventualmente formar un equipo y entender que pudiera ser una causa nacional, pero que está puesta en duda grave su capacidad de liderar eso, creo que hoy está demostrado que Mario Abdo Benítez es un fracaso para liderar los grandes intereses que van a ser discutidos en el 2023. Eusebio, perdón, senador Ayala. Sí, no, Eusebio. No, por el aprecio que te tengo. Bueno. El Partido Liberal podría, digamos, zanjada esta crisis política, si es que termina zanjada, el Partido Liberal estaría dispuesto, digamos, a prestar sus hombres para trabajar en la causa Itaipú. La selección nacional. Claro, el Frente Guazú le tiene a Canese. Bueno, si vos me decís que Canese queda fuera del trabajo del 2023, ya hay un problema allí. Carlos Mateo, o vos mismo, doctor, que pasaste por allí. Es decir, acá esto tiene que ser, como dijiste, abierto para todos. El PLRA tiene conformado un equipo que está estudiando. Independientemente de la invitación del gobierno, va a seguir trazando líneas y va a controlar. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos de que el gobierno pueda ser amplio y que pueda invitar a todos los sectores, etcétera. Porque hay que entender lo siguiente. Este acuerdo, que tiene fecha 24 de mayo del 2019. Sí. La historia de Itaipú empieza desde antes de 1966, del 65. O sea, van más de 50 años que se está estudiando. No hay nada sujeto al azar en este tema. Del lado del Brasil, y hay muchísimos técnicos y juristas en el Paraguay que conocen toda esta historia y que no son improvisados. Entonces, este tipo de actos no pueden obedecer a una improvisación, a un error. Tiene fecha 24 de mayo del 2019. Y en una de las cláusulas dice que ¿quiénes firman para empezar? Los cancilleres. No, los dos embajadores. Embajadores, los embajadores, pero en representación de las altas partes. Sí. La gente tiene que saber quiénes son las altas partes de Itaipú. Las altas partes de Itaipú son el presidente de la República del Paraguay, el presidente de la República del Brasil, sus respectivos cancilleres o los embajadores que tienen los poderes o las plenipotencias para representar las altas partes. Se llega a esta instancia cuando no se puede resolver ciertas cosas a nivel técnico, a nivel político, a nivel jurídico. Entonces, si esta acta se firmó el 24 de mayo, quiere decir que el problema vino mucho antes y que por eso dijeron vamos a elevar a las altas partes para que tenga una resolución política, independientemente. Y al tomar una resolución política, obviamente la resolución política tiene que tener en cuenta todos los intereses del país, no solamente las cuestiones técnicas de producción de una o dos turbinas, el precio, etcétera, sino la estrategia de negociación desde que vamos a negociar a partir de ahora hasta el 2023 y del 2023 para adelante, porque la vida útil de la represa de Itaipú está calculado en más de 100 años todavía a partir de ahora. Y la deuda que tiene son cerca de 6.450 millones de dólares al 2038. Al 2023, cuando pague toda la deuda, va a quedar todavía con algunas obligaciones, porque no solamente el tema del servicio de la deuda es el que tiene. Pero, ¿por qué no puede ser sujeto a una improvisación? Yo tengo que poner dos cosas. En estos días estuve escuchando mucho y dice los técnicos, correcto, esa es una parte muy importante, técnico desde el punto de vista hidráulico, eléctrico, de producción de energía, de administración, pero el punto de vista jurídico y político es esencial para tomar la decisión. Porque cualquiera que sabe más o menos de los estados contables de Itaipú, del balance de Itaipú y el cronograma de adquisición de esta energía, sabe que el Paraguay empieza a limitar la posibilidad de retirar la energía que le corresponde el 50%, contratar el 50% de la potencia, limitar hasta el 2022 al tiempo que el servicio de la deuda va bajando. Para que se entienda, ¿cómo se obtiene la tarifa? Bueno, se suma
¿cuánto va a costar el total del pasivo y de los compromisos de Itaipú del año 2019? Se llegó a la conclusión que son 3.700 millones de dólares. Esos 3.700 millones de dólares, entonces, determina el precio. Pero, ¿qué se tiene en cuenta eso? Bueno, se tiene que tener en cuenta todos los componentes, el servicio de la deuda, las amortizaciones, el pago de personal, el postservicio, las 2 cajas, etcétera, etcétera. Pero el servicio de la deuda va bajando. El año pasado pagamos más de 2.000 millones. Este año vamos a pagar un poco menos de 2.000 millones. Para el próximo año, para el 2021, vamos a pagar 1.800 millones. Y va bajando, va bajando. Al 2023, pagaría el Paraguay cerca de 487 millones de dólares. En su pico estamos pagando más de 2.000 millones de dólares. Luego, la tarifa tiene que bajar. Claro. Al bajar la tarifa y el Paraguay se limita a retirar más energía, quiere decir que Brasil va a seguir consumiendo el 93% de toda la energía a un precio posiblemente mucho menor. Tenemos que ir a la pausa, a la vuelta seguimos hablando con nuestros invitados en relación a este tema. Ya venimos. Bueno, seguimos en Cara o Cruz. Tenemos una encuesta. Atención, Clary, también a nuestros invitados. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política de lo sucedido con el acta bilateral? El 59% dice que el presidente de la República, el 26% el canciller nacional y el 15% el director de la Itaipú Binacional. A todo esto, yo no lo vi al derecho en toda esta semana de crisis. No apareció, ni una sola vez. No apareció. Senador Acosta, perdón, diputado Acosta Alcaraz. Presidente Acosta, por favor. Presidente. Ya que estás errando, bueno, sí. Vamos a errar en grande. Vamos a errar en grande. Como Marito. Bueno, a ver, Edgar, te quiero hacer una pregunta primero. Yo sé que vas a entrar en la cuestión de Itaipú, pero en la apreciación política sobre esta encuesta. Sí, el presidente. Más de la mitad de la gente dice que el presidente es responsable. Yo creo que, lamentablemente para el país, Marito ya no se levanta de esto. Digo, en la capacidad, creo que fue Querey que dijo la capacidad de liderazgo, ¿verdad?, de este país. Yo creo, a ver, la apreciación de la ciudadanía siempre es muy sabia. Yo respeto mucho la opinión. El peor error que cometió Marito en ese discurso cuando dice que éramos pillos peajeros, no por el término despectivo, sino en defender algo que evidentemente o le pasaba mala información, no le estaba de acuerdo. Y es una... estábamos hablando de eso. Creo que lo anunciado por el canciller es porque ya tiene la venia a Brasil. O sea, una apreciación, porque si ellos tienen tanto miedo del poderoso Brasil, que inclusive se vuelven moralistas en el sentido de no ser pillo y devolver lo que es de ellos, imagínense que tengan que informar algo sin el compromiso formal de los brasileños. Yo creo que en este caso Brasil estaría de acuerdo con este tema. Ahora, ¿qué pasa hablando de Marito? Si él mantiene esto en secreto, si le mantiene a los negociadores, o sea, si yo soy Marito, no le voy a cambiar a Zaguía, no le voy a meter en la negociación jamás a Jiménez. Jiménez estuvo en las negociaciones en previas, está en conocimiento, y hoy en un programa está diciendo que él no tenía, es una burla a la ciudadanía. Entonces, si mantiene el mismo equipo, mantiene el secretismo, coincido contigo, Juan Clary, que Marito está realmente, creo que la ciudadanía lo que va a querer es que termine su mandato y punto. Acá tiene que rodar cabeza de los negociadores, tiene que haber, digamos, una apertura. Yo creo que Brasil en este caso cede, pero ¿a cambio de qué? Quedamos otra vez en el secretismo. ¿A cambio de qué van a ceder ahora a anular algo? Te pregunto, ¿es imposible acaso que Brasil te dé un favor político a cambio de nada? Es imposible porque ellos se manejan de otra manera. Entonces, con Clary, yo creo que acá, en este momento, se instaló la duda en cuanto a la honorabilidad de todos los que nos representaban algo tan importante para la República. Y no porque ahora Castiglione salga a... Yo tengo una duda razonable y seguramente la ciudadanía va a tener. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Entonces tiene que cambiar sus piezas, los hombres que estaban trabajando en la negociación.
dar una apertura como una cuestión pública, digamos, para beneficio del país, tiene que dar participación a todos los sectores. Yo dudo de que tenga ese interés porque lo nota uno a Marito rodearse de gente muy del entorno que él le va a llevar al fracaso. Gente genuflexa que siempre te dice, se ríe de tu chiste hasta cuando es malo, ¿verdad? La recomendación sería rodearse de gente capaz, de mi partido, de otro movimiento fuerte del Partido Colorado, de Frente Guazú, de otros sectores, porque es una causa nacional. Yo creo que no va a ser. Ahora, para que esto salga de la mejor manera posible, tiene que terminar el secretismo. Se instaló una duda, ahora vuelve a instalarse la duda, porque yo creo que Brasil va a ceder en esto a cambio de qué. Y con esto voy terminando, porque yo sé que por la hora quiero, digamos, potenciar lo que está diciendo el senador Eusebio Ramón. Itaipú tenemos que empezar a negociar ahora. Y esto que Brasil nos pidió, que hace 10 años viene luchando y que ahora en 10 meses este gobierno ceden, podría formar parte del paquete de negociación hasta el 2022. ¿Por qué en el 2022, cuando se cancele la deuda, digamos, alrededor de 500 millones de dólares, ya se tiene que trabajar un nuevo presupuesto? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia ahí? ¿Cuál va a ser? Porque ahí ya se tiene que establecer el precio de la energía y el costo de la energía, y ahí el presupuesto de Itaipú tiene que bajar. Ahí tiene que ya establecerse la libre disponibilidad, si podemos vender en el mercado brasilero. Yo sé lo que quiere Brasil, por lo que me había dicho un auditor hace 9 años, que fue puesto en ese cargo por Itamaraty. O sea, no fue un cargo de Samet, vení vos acá. Como en mi caso, que Carlos Mateo confió en mí y me llevó a un cargo importante. Ellos van a apostar de que se mantenga todo igual, que no tengamos posibilidad de vender a otros países. Entonces nosotros tenemos que hacer. Y se puede con Brasil si hay, digamos, fortaleza. Cuando uno está con las reglas claras y tiene hombres capaces y patriotas, se puede. Se formó una gran directoría en el 2008 en el gobierno de Lugo, Carlos Mateo a la cabeza. La promesa fue que la Contraloría audite las binacionales. Ustedes saben cómo Samet se enojó cuando le plantea a Mateo, pero como de burla. Nos mantuvimos fuertes. Yo estaba formada parte del directorio también acá, el doctor Eusebio Ramón, y entró a auditar la Contraloría. ¿Por qué? Porque también somos parte nosotros, y hay que tener en cuenta que al final, si nos mantenemos unidos fuertes, ¿qué va a hacer Brasil? Acá Marito cometió un gran error de rodearse de gente incapaz, no tiene una hoja de ruta bien definida. Y esto que esta pequeña, bueno, en realidad no es pequeña, esto que él pasó y que movió la estantería de su gobierno, debería ser una oportunidad para que Marito rectifique y entienda que para terminar bien su mandato y pasar en la historia, digamos, como un presidente que convocó a los mejores hombres y mujeres cuidando los intereses de la República, tiene que hacer. Si no lo hace, ojalá que culmine su mandato, porque yo soy muy contrario a los juicios políticos, pues siempre crea un caos. Pero hay que convenir también, si los presidentes no cuidan los intereses de la República y obra mal, no representando, es una figura también constitucional. A ver, diputado Latorre, esto que ustedes como bancada, ¿qué van a plantear a partir de ahora en el Senado? Hay una sesión extraordinaria mañana a las 2 de la tarde, van a ir todos los actores. Y ellos a las 9. Claro, pero ¿qué van a partir de este hecho? ¿Cambia el escenario? ¿Ustedes van a reunirse? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿Tienen ya algo diseñado? Sí, nosotros en base a este nuevo escenario vamos a tener una reunión de bancada mañana a las 8 de la mañana, porque como les decía Jorge, cuando estábamos ingresando aquí ahí en la sala de espera, vemos que hay un cambio de posición del Ejecutivo. Mañana a las 8 va a una reunión de la bancada de diputados del Movimiento Honor Colorado, pero una cosa es segura, vamos a investigar los detalles de lo sucedido hasta las últimas consecuencias. Y en base a la información disponible aquí hay 3 grandes errores. Primer error, si nosotros vamos a enfrentar a Brasil en el fútbol, vos no le dejás en el banco de suplente al Gatito y a Almirón porque te pidió el técnico de Brasil. Eso no se hace, ¿verdad? Pedro Ferreira debió haber estado durante todo este proceso. Y esto hay que decirlo. Pedro Ferreira, Fabián Cáceres, patriotas, ¿verdad? Y investigaremos los detalles, ¿verdad? Pero más allá de cualquier detalle que pueda saltar, a su entendimiento y al mío en este momento, lo que se estaba planteando iba en contra de los intereses de nuestro país. Dieron el paso al costado y gracias a ellos, nosotros todos
y el público tomó conocimiento de esta situación. Primer error, sacarle a tus mejores hombres a pedido del contrario. Segundo error, consecuente al primero, firmar un acuerdo antes de un proceso de negociación que normativamente y por correspondencia se merecía Paraguay y bueno, lo que nos lleva a toda esta situación de crisis política, mediática y de opinión pública. Y el tercer error es el secretismo con el que se manejó esta situación, ¿verdad? Que bueno, nos enteramos por la renuncia de Pedro. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a acompañar este proceso de investigación, vamos a acompañar el planteamiento de la formación de la bicameral. Yo creo que fue una medida muy acertada planteada por los colegas senadores. Y naturalmente, ¿qué es lo que tiene que suceder acá, Jorge? Lo que tiene que suceder es que la cancha se tiene que abrir, ¿verdad? Porque, y en eso comparto lo que estaban diciendo los colegas, hay una pérdida de confianza pública en cuanto al proceso de negociación de una cuestión terriblemente sensible como la renegociación de Itaipú, que tiene consecuencias económicas, tiene consecuencias en desarrollo industrial, de disponibilidad energética. La cancha se tiene que abrir. Tenemos que participar todos los sectores, el proceso tiene que ser transparente y esto va a ser de un tremendo beneficio para todos como paraguayos y para el propio gobierno, porque cuando nosotros nos sentamos, cuando Paraguay se sienta con Brasil, con iguales derechos, con absolutamente los mismos derechos, porque si bien está bien, nosotros comprábamos, teníamos prioridad sobre los excedentes, pero la absoluta mayoría de la energía producida por Itaipú la lleva el Brasil, ergo tiene mayores beneficios. Los mismos derechos, pero existe una asimetría en cuanto a las capacidades de negociación y la capacidad que tiene el Brasil de coaccionar al Paraguay. Eso hace que mientras más se abra la cancha, mientras más público sea, mejores sean las chances del Paraguay en ese proceso de negociación, de manera que los medios, de manera que la clase política y el pueblo paraguayo pueda respaldar a su país a la hora de sentarse en esa mesa. Sí. Y si se genera algún tipo de coacción, el Ejecutivo puede decir, no, espera un poquito, mi país, mi gente, no me deja, disculpame, yo no puedo firmar eso. A ver, senador Jorge Querey, lo que también le preguntaba hace rato, ¿qué garantías tenemos nosotros ahora si van a ser, está en la posición de la FEPRINCO, CAPACO, quienes insisten en que esto es ventajoso? Supongamos que tengan razón, o sea, ahora los mismos actores protagonistas, Alcides Jiménez, van a sentar a negociar. ¿Cuál va a ser la diferencia ahora? Porque hay una posición como la del ingeniero Recalde hace rato que dice que lo que se acordó no nos conviene porque no representa ningún beneficio para el Paraguay. No, es un perjuicio. Yo creo que ahora esto queda demostrado, porque finalmente si había una capacidad de demostrar el beneficio, mañana es el Pleno del Senado donde diferentes actores, el presidente de la ANDE, Castiglioni, etcétera, debían estar y rendir cuentas ahí y ahí explicarnos en todo caso. Esta conducta política indudablemente demuestra que estábamos en lo cierto, ¿verdad? Eso en primer lugar. En segundo lugar, te digo lo siguiente, en el 2023, libre disponibilidad de lo que nos corresponde de la producción de energía. Y en ese sentido, el apoyo institucional que ha dado el Congreso al presidente de la República ha sido decirle, para que podamos utilizar en el 2023 toda la energía, todo ese 50%, vamos a aprobarle todos los créditos que correspondan para hacer las 3 líneas de transmisión, de tal manera a que podamos traer esa energía y se puedan instalar industrias. Aun cuando sea para prender poquito de Navidad. Eso es apoyar. Eso es apoyar. Apoyar no es darle un cheque en blanco al presidente de la República. Y hoy él hizo mal uso con esto, hizo mal uso de un esfuerzo colectivo. Doctor que se Querey, estaba dando. ¿está todavía en riesgo Marito como presidente? Y yo creo que dos cosas tiene que hacer. Creo que en primer lugar tiene que deshacer esta acta. Tiene que deshacer categóricamente, tiene que romper frente a toda la ciudadanía y ante la prensa, debe romper esas actas, en primer lugar. En segundo lugar, lo que tiene que hacer es conformar un equipo de patriotas profesionales en el área en el área técnica, en el área del derecho, en el área de las negociaciones internacionales. Si esas señales existen, genial. Si no existen esas señales, entonces
si se mantiene esto, porque la semana que viene puede venir el acta con 2 o 3 agregados de beneficios colaterales. Podría venir. Igual sigue siendo un grave daño. Hoy el expresidente de la ANDE usó una terminología que creo que es muy importante a tener en cuenta. Daño patrimonial al Estado paraguayo. Y eso es un delito. Y es pasible de un juicio político. Y es pasible de juicio político si el presidente de la República no entiende a lo que está expuesto con estas medidas. Y completo con esto. Creo que en ese sentido la Comisión Bicameral de Investigación es absolutamente importante, la que se conformó en el Senado de la Nación. Porque yo no creo en la buena voluntad de los que han negociado esto. Yo no creo. Yo no confío en la buena voluntad de nuestras autoridades que han estado sentados en esa mesa intercambiándolos. Queda la sensación de que hubo algo por debajo de la mesa, pues. En el momento que es secreto ya es estudio. Porque si vos se haces transparente ya es no, distinto, claro, ¿verdad? y En el momento si que lo realmente haces traía entregar, ventaja al país, ¿verdad? Claro, si lo haces entregar. Lo dijiste el otro día. Si era tan ventajoso, ¿por qué no presentaste el informe de gestión, Claro, verdad? Yo leí el informe de gestión. Ni una mención al acuerdo este. Y además, lo que yo digo es que, por un lado, debo reconocer de que es saludable que el gobierno se dé cuenta de que metió la pata o que no hay apoyo y que trate de rectificar. Pero veamos, eso es justamente lo que había que evitar. Meter la pata o cometer un error y pedirle un favor al Brasil, porque el Brasil está dispuesto a conceder favores, pero esos favores duplican el costo. Entonces, es un equipo que no estuvo a la altura de las circunstancias. Además, dijeron el acta como un acuerdo operativo para decir de que es una cosa menor. El otro tema es que el presidente de la República, que tiene a su cargo la administración general del país, así como defendió la conveniencia o la utilidad o la ventaja de esta acta, él tiene que salir a dar la cara a la ciudadanía y explicar, no enviarle al canciller, que yo escuché los argumentos del canciller y realmente el canciller lo que dice, vamos a rectificar, yo hablé con el embajador y vamos a enviar a un equipo técnico al CADOF. Y el que sabe algo de Itaipú, sabe que el CADOF, sin desmerecer a las personas que trabajan allí, que son eminentemente técnicas, es un organismo administrativo de tercer nivel. Está primero el directorio ejecutivo, el consejo de administración y las altas partes. Ahora, de las altas partes, ahora le van a enviar a uno porque está por debajo del tercer nivel para que arregle. Eso no resiste el más mínimo análisis. Por lo tanto, el presidente lo que tiene que hacer es dirigirse a la nación, dar un mensaje diciendo, señores, firmé me equivoqué, erré, los asesores que me dijeron que estaba bien, está mal, confié en un equipo diferente al equipo de la ANDE, cosa muy rara, y voy a tratar de rectificar de cara a la gente para defender los intereses del país. De lo contrario, le perjudica muchísimo al Paraguay frente al Brasil. A mí no me interesa que Marito salga bien o mal. Marito fue electo presidente para defender eficientemente los intereses del Paraguay. Y ustedes son todos los conspiradores, porque ni un actor político oficialista bajó los decibeles. Vale la pena hablar de conspiración. Vale la pena hablar de conspiración. Conspiración normalmente, de acuerdo a la acepción actual, es hablar en secreto. Lo que hicieron ellos. Hablar en secreto. Y viene obviamente de respirar juntos etimológicamente. Es decir, uno se acerca y respira juntos, de conspirar. Y la acepción ahora es de que algo para maniobrar, etc. Ya, yo tengo que ir a conspirar con mi señora. Nos vamos a ver la encuesta, nos vamos con tu encuesta, José de París. A ver, muestra un poco cómo termina la encuesta. Ahí vemos, creció. 63% aumentó la responsabilidad política, la tiene el presidente de la República, 22% el canciller y 15% el director de Itaipú. Viene, nos vamos. Gracias. Alcide Jiménez y Sayer no inspiran confianza, tienen que volar. Clary preguntó esta última pregunta. Clary preguntó juicio político, ¿sí o no? En este momento, porque los juicios políticos inician en diputados, en este momento la bancada del Movimiento Honor Colorado no está hablando de un juicio político. Perfecto.
pero Paraguay es soberano, eso no fue gratis, costó la sangre de muchos paraguayos y nosotros vamos a defender esa soberanía. Buenas noches, viene Salvador Ícar con toda la información deportiva. Chau, chau.